Buenos días, mi nombre es Rosana Rodríguez Reyes, soy de Sabana de la Mar, pertenezco a la asignatura Didáctica General, mi matrícula es 146-1925 y voy a hablar un poco sobre la didáctica, los conceptos, definiciones, pedagogía y diferencia entre ambas. La didáctica, ¿qué es? Es el arte de enseñar. Como tal, es una disciplina de pedagogía inscrita en la ciencia de la educación, que se encarga del estudio y la intervención en el proceso de enseñanza-aprendizaje con la finalidad de optimizar el método, técnicas y herramientas. La didáctica es una disciplina de campo pedagógico que tiene como objeto de estudio la práctica de la enseñanza. La didáctica se encarga de articular un proyecto pedagógico, objetivos sociales y de educación, con los desarrollos de los modos de enseñanza que se fundamenten en una teoría general del aprendizaje. Díaz Barriga la define como una disciplina teórica, historia y política. Es una a la vez una disciplina que tiene como objetivo orientar la práctica y a la vez puede ser pensada como un campo teórico a sí mismo, ya que habilita y formula preguntas sobre la validez de la intervención que propone. En tanto, responde a concepciones sobre la educación, la sociedad, el sujeto, el saber y la ciencia. Es histórica, ya que propone responder al momento histórico específico, y es política porque su propuesta se encuentra enmarcada en un proyecto social. Por ello, se dice que la didáctica es la encargada de articular la teoría con la práctica de la enseñanza. También tengo la diferencia, la didáctica, En este sentido, la didáctica tiene dos expresiones. Tiene una expresión que es teórica y otra expresión que es práctica. A nivel teórico, la didáctica estudia, analiza, describe y explica el proceso de enseñanza-aprendizaje. La didáctica de aprendizaje. De este modo, genera conocimiento sobre los procesos educativos y postula el conjunto de normas y principios que constituye y orienta la teoría de enseñar. También a nivel práctico, por su parte, la didáctica funciona como una ciencia aplicada, pues por un lado emplea la teoría de la enseñanza, mientras que por el otro interviene en el proceso educativo, proponiendo los modelos, métodos y técnicas que optimicen los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los tipos de didáctica. Existen diferentes tipos. Entre está didáctica general, didáctica diferencial y didáctica espacial. En definición de la didáctica general, designamos el conjunto de normas en el que se fundamenta de manera global el proceso de enseñanza-aprendizaje sin considerar un ámbito o material específico. Como tal, este se encarga de postular los modelos descriptivos, explicativos e interpretativos aplicables a los procesos de enseñanza, de analizar y evaluar críticamente la corriente y tendencia del pensamiento didáctico más relevante. Y, finalmente, de definir los principios y orientación en este sentido. Es eminentemente teórica. También tenemos la didáctica diferencial, que se define como aquella que se aplica a situaciones de enseñanza específicas donde se toman en consideración aspectos como la edad, las características, el educado y sus competencias intelectuales. Por lo tanto, la didáctica diferencial entiende que debe adaptar los mismos contenidos del currículo escolar a diferentes tipos de audiencia. Por ejemplo, el mismo tema de historia universal se presenta de manera distinta a los siguientes grupos: adolescentes, personas con necesidades especiales, adultos
cursándose estudios, secundario en instituto nocturno, entre otros. En didáctica especial, también denominada específica, es aquella que estudia los métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de campos, disciplina o materia concreta de estudio. En este sentido, establece diferenciaciones entre los métodos y prácticas empleados para impartir conocimiento y evaluar y determinar cuáles serían los más beneficiosos para el aprendizaje del alumnado según el tipo de materia. Por ejemplo, la didáctica especial entiende que los métodos y dinámicas para enseñar disciplina tan dispares con el lenguaje, la matemática, la educación, la física, también se debe impartir en principios de abordaje distintos. La pedagogía es la disciplina que estudia todo lo necesario para saber cómo, para qué y qué conlleva al proceso educativo. Por otro lado, la didáctica es la disciplina que se enfoca, que trata de analizar, responder todo lo relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje. De esta manera, la pedagogía se encarga de investigar cuestiones globales de educación. La razón de este es que lleva consigo un aspecto de beneficio social. La didáctica, por otro lado, estudia procesos de enseñanza-aprendizaje a través de los métodos prácticos, por lo tanto se enfoca en orientar al docente. Sabemos que la pedagogía se apoya de ramas como la filosofía, la antropología, la sociología y la psicología educativa. La didáctica es lo que apoya principalmente la psicología y al igual que la pedagogía, pero de la rama del aprendizaje específicamente. O sea que conlleva y lleva a aprender. Lleva a aprender la manera en que se plasma. La didáctica se puede ver explícita por medio de un currículo que a su vez se lleva a cabo en el aula de clase. Se encarga de delimitar los métodos que se deben emplear, las estrategias y los estándares del quehacer en el docente. La diferencia es que la pedagogía se ayuda de muchas otras disciplinas para poder llevar a cabo los objetivos que en el estudio y mejorar la educación. Una de esas disciplinas es la didáctica, que es una disciplina enfocada en el área de enseñanza-aprendizaje. Un rango distintivo de la diferencia de pedagogía y didáctica es que con esta podemos entender a grandes rasgos diferencia entre la didáctica y la pedagogía. También está la manera en que se plasma o se conlleva a sí mismo, o sea, la pedagogía, la obtención de resultados, entre otras. La didáctica se puede ver explícita por medio de un currículo que a su vez se lleva a cabo en el aula de clase. O sea que la didáctica se puede llevar en un contenido curricular. Y la pedagogía
se ocupa de la investigación de cuestiones globales de la educación. La razón de esto es que conlleva consigo un aspecto de beneficio social. O sea que la pedagogía se ocupa de investigar todo lo que tiene que ver con el proceso educativo. Muchas gracias.